como ser humano, me refiero al doctor Carlos Quiñones Farro, que a la sazón, cuando él ha fallecido, nos ha dejado de este mundo, era director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, entre otras de las cualidades que él tenía. Pero para conversar en extenso sobre quién fue el doctor Carlos Quiñones Farro, qué mejor que dos amigos, dos personas profesionales destacadas del medio lambayecano, también miembros del Foro Lambayecano, y que fueron amigos personales con el doctor Carlos Quiñones, para que ellos nos puedan de alguna manera reseñar cómo fue ese conocimiento mutuo, esa interacción que tuvieron con el doctor Quiñones Farro. Vamos a dar las buenas tardes a los abogados. En primer lugar está con nosotros el conocido dirigente Miki Álvarez. ¿Cómo estás, Miki? Muy buenas tardes. Buenas tardes, yo agradezco la oportunidad que me brinda este programa y también el Destape Digital para comunicarnos con la opinión pública y bueno, conversar respecto a Carlito Manuel Quiñones Farro, que justamente el día de ayer hemos dado cristiana sepultura. Así es, Miki. Está también con nosotros José Santos Constantino, que actualmente preside la promoción de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que también integra, como en su calidad de asesor, Miki Álvarez. Le damos las cordiales buenas tardes. ¿Cómo estás, José Santos? ¿Cómo estás, mi querido y estimado amigo Erwin? Muy honrado con estar presente en este homenaje póstumo, hablando sobre un gran personaje como fue Carlos Manuel Quiñones Farro, con quien nos unió una muy bonita amistad. Bueno, Miki, yo creo que tú con el doctor Quiñones Farro has tenido una serie de experiencias en el trajinar de la lucha social, de la lucha política, más de una vez, y lo comentábamos en el interín, hemos escuchado al doctor Quiñones Farro a través de los medios de comunicación regional, a través de la televisión regional, que comentaba muy acertadamente respecto a temas de coyuntura. Y bueno, vamos a ver un video. Antes que nada, tenemos ahí como un recordaris de una presentación que tuvo el doctor Quiñones aquí en Destape. Dilucidar, y cuando se diluciden, muchos van a... Para mí, realmente lamentable. O sea, digamos, un análisis de más o menos unas 60 tesis, la mayoría de estas tesis no cumplían con los requisitos de una tesis de científica, digamos, claro, para que seas maestro o doctor. Claro. Y decía el que ha hecho la auditoría, como punto final, esta investigación solamente sirve para una tesina. Esta investigación es una monografía. Esta investigación no reúne ningún requisito de ser un trabajo científico. Por lo tanto, lo que recomienda es anular su grado, que es una situación realmente terrible, ¿me entiendes? ¿Entiendes por qué? Porque sencillamente ha sido un... Podemos traer el caso de César Acuña. ¿Se parecían las tesis de Acuña? Claro, no, pues, sí, por supuesto, ¿me entiendes? La palabra, exacto, claro, ¿no? Ahí está la comparación. Exacto, y le están diciendo de que realmente le anulen su grado a César Acuña, con todita la razón del mundo. ¿Por qué? Porque es una estafa y es un engaño, ¿no? Y habría que ver quiénes son los responsables. No solamente el alumno, sino quién aceptó, el jurado, cómo fue, etcétera. Porque mira, no se deben cometer estos ilícitos de plagios, etcétera. ¿Por qué? Porque pasa por varios filtros. O sea, primero, por su profesor de curso, de tesis. Entonces el profesor de curso de tesis le dice, esto es así, así, así. Y esto es lo que no deben hacer. Exacto, o sea, ya. Y luego después, cuando ya está casi al final del proyecto, pasa un asesor. Claro. Su asesor es el que revisa minuciosamente con él y le dice, ok, presenta tu proyecto. Y luego a ese proyecto le ponen un jurado de 3 personas, que es otro filtro. Se supone que se ponen personas idóneas, ¿no? Que decir, mira, tú te estás copiando, no has puesto acá de quién es el autor, etcétera, etcétera. Porque también el jurado salva su responsabilidad. Y ojo, ese es el proyecto.
y luego hace el informe y nuevamente esos tres del jurado tiene que examinarlo otra vez. Entonces hay un filtro tremendo. ¿Y cómo es que ha pasado para que llegue a ese nivel? Algo raro ha pasado ahí. Ya todos, como dicen, están. Miki, y yo creo que eso sería un primer aspecto, ¿no? Carlos Quiñones, el académico. Bueno, mira, en realidad de Carlos se puede hablar en muchas facetas, ¿no? Ujú. Quien habla conoció a Carlos Quiñones Farro aproximadamente hace 40 años, ¿no? En la ciudad de Chiclayo. Yo estaba estudiando pues Derecho, ¿no? Y en algunos momentos se necesitaba alguna ilustración sobre determinados temas y comenzamos a conversar. Yo recuerdo que en esa época yo era dirigente del Polo Joven La Victoria Nueva, ¿no? El Polo Joven La Victoria. Lo que es ahora el Distrito de la Victoria. Claro, éramos miembros del Comité de Lucha Barrial de Chiclayo, que estábamos con otros dirigentes de Chiclayo buscando reconstruir la FEDEPOL, la Federación de Polos Jóvenes de Lambayeque. Y en ese interín nos comunicábamos con diferentes actores sociales. Y es en este caso que conversamos, llegamos a conversar con Carlos Quiñones Farro, quien en aquellos tiempos estaba de gerente de la cooperativa de ahorro y crédito San Martín de Porras, que quedaba acá en Leonardo Ortiz, sí, claro, ¿no? claro. Él ejerció esa labor porque también tenía espíritu cooperativista. En ese entonces también yo recuerdo que teníamos, sabíamos y conocíamos que Carlos también ha sido visitante a los trabajadores azucareros, y en el distrito de Cayaltí, la cooperativa azucarera de Cayaltí, llegó a ocupar el cargo de presidente del Comité de Educación, ¿no? De la cooperativa, educación cooperativa. Entonces es ahí como nos relacionamos con Carlos y empezamos a tener bastantes coincidencias en lo que se refiere al espíritu crítico con relación a lo existente. En aquel entonces pues el gobierno de Alan García, ¿no? Estamos hablando del primer gobierno de Claro, García. de su primer gobierno. Año Yo 85. recuerdo todas las luchas que se libró por el tema de que la pobreza y la extrema pobreza se acrecentaba y buscábamos pues construir organizaciones populares. Es el año 83 que se había fundado el Frente de Defensa de Lambayeque. Ahora, Miki, eran épocas complicadas, eran épocas difíciles donde a la izquierda, sector político al que ustedes siempre han pertenecido, y esa es otra de las cosas que hay que reconocer en el doctor Carlos Quiñones Farro, que mantuvo un nivel de consecuencia, ¿no? Es decir, una vez en la universidad, uno de nuestros mejores maestros, el doctor Gilberto Cabanilla Barrantes, que siempre el doctor José Santos me hace recordar en oportunidades, nos dijo: muchachos, es fácil ser revolucionario a los 20 años, difícil es ser 20 años revolucionario, ¿no? Y yo creo que esa es una forma de decir que el nivel de consecuencia en el principio, en el postulado político, fue una de las características justamente de Carlos Quiñones, y me refiero al deslinde porque en los 80 ser de izquierda era complicado. Te vinculaban con Sendero Luminoso, te vinculaban con el MRTA, o los sectores de derecha o otros sectores te exigían un deslinde aquí y ahora, ¿verdad? Claro, mira, Carlos Quiñones, él, habiendo nacido en Chiclayo el año 45, ¿no? Estudió sus estudios primarios en Paiján, secundarios en el Colegio Carvalho. ¿De dónde era natural de origen? Chiclayo. Era chiclayano, Claro. pero estudió en Paiján. Claro, mira sí, es que quién- su qué padre era de la Benemérita Guardia Civil. perfecto. Y entonces como rotaban, Sí, ¿no? sí, sí, entonces sí, sí. en uno de esos procesos él nació en Paiján, ¿no? Pero estudió su primaria allí y luego vino al Colegio Carlos Valls. Carvaicino. Carvaicino, Caramba. pero él también estuvo, fue auxiliar de nocturna en el Colegio Nicolás Latorre. Perfecto. Y a la vez estudiaba pues en la universidad porque él ingresó a sociología, ¿no? Estando así como auxiliar también enseñaba el curso de química y biología en secundaria del Colegio Nicolás Latorre, hasta que luego él se titula de sociólogo y empieza pues a hacer
como profesional en la educación, también compartiendo con el tema de la inquietud académica en la universidad, pero a la par también él militaba en un partido político. Él militó en el movimiento de izquierda revolucionario, ¿no? En el MIR, famoso MIR. claro, que fundara Luis de la Puente Uceda, Ujú. y que, como todos sabemos, en el año 62, Luis de la Puente y otros connotados líderes gestan el APRA rebelde al inicio, Claro. enrostrando a Víctor Raúl y a su cúpula dirigencial del partido aprista la traición de los postulados primigenios del APRA, y luego, como fueron expulsados del partido aprista, forman el MIR, ¿no? Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Entonces Carlos Quiñones Farro fue militante del MIR en aquellos tiempos, y esos postulados y esa identificación con José Carlos Mariate y con Luis de la Puente Uceda, lógicamente la muerte de ellos en el año 65 fue un duro golpe para Carlos Quiñones, y además la persecución política, ¿no? Ello llevó pues a todo un conjunto de situaciones que hasta Carlitos en algún momento tenía que pasar hasta de clandestino, según me conversó, ¿no? Por las persecuciones que había. Claro, y yo me imagino, Miki, que por ejemplo, sobre todo en las dictaduras militares de los 70, ¿no? De fines de los 60, de los 70, primero con Velasco y después con Morales Bermúdez, ahí la cosa era mucho más complicada. Claro, es que el MIR se divide en dos vertientes. Un sector apoyó a la Uno era MIR revolución de militante, Velasco, creo, ¿no? claro. La revolución de Velasco fue apoyada por un sector del MIR, y el otro sector del MIR Se mantuvo al margen. claro, Claro. cuestionaba. En ese aspecto, Carlos se identificó con los postulados del cooperativismo, Ujú. ¿no? Y él enrumbó su decisión política en ese terreno, buscar construir las comunidades laborales, buscar construir las SAI, las sociedades agrícolas de interés social, las cooperativas, el sistema de propiedad social. Todo ese bagaje de economía nueva que empezó a impulsarse en aquel entonces fue materia de estudio de él mismo, ¿no? ¿Se podría decir, Miki, que el doctor Carlos Quiñones era un defensor a ultranza del cooperativismo? Claro, él planteaba que la necesidad de ir rompiendo de manera paulatina con modelos esclerotizados de construcción económica, Ujú. ¿no? Y es por eso que siempre Y el reclamó, cooperativismo como un modelo alternativo justamente claro, al liberalismo y a otros y modelos, que sigue ¿cierto? vigente, Por sigue supuesto. vigente en el mundo. Claro. Tan es así que en España, por ejemplo, los que han resistido la crisis económica que el neoliberalismo ha impuesto en Europa, en España y en Europa mismo, Han son sido las las cooperativas. cooperativas. Claro, el caso de los Clásicas. kolhops en Rusia y los kibbutz en Israel. Claro. O sea, demuestra que el cooperativismo se ha mantenido a través del tiempo. Doctor José Santos Constantino, usted no conoció mucho tiempo al doctor Carlos Quiñones, pero el poco tiempo que lo conoció, el tiempo fue muy intenso en cuanto a una interacción bastante cercana, sobre todo ya cuando el doctor era director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Perú Rivadavia. ¿Cómo así es que, José Santos, conoces a el doctor Carlos Quiñones Farro? Bueno, lo conozco lo conocí al profesor Quiñones Farro hace aproximadamente un año, cuando en las conversaciones que sosteníamos en las aulas aparecían un sinnúmero de inconvenientes para poder traer, ¿no?, catedráticos que nosotros queríamos que se eleve esa calidad académica, para lo cual fui por mutuo propio a sostener una conversación, pero previamente se había hecho una elección en el aula y me posicionaron, ¿no?, como el presidente de esta maestría constitucional, y mi amigo Camique Álvarez como asesor, al igual que mi querido amigo también Pepe Paz Valdivieso. Entonces, bajo ese contexto de un plan que habíamos elaborado, fui personalmente a sostener una conversación para la cual me atendió muy bien. Conversamos. ¿Era la primera vez que conversabas con el doctor Quiñones? Era la primera vez. Me acuerdo que me dijo, Constantino, ¿qué es lo que quieres tú para esta maestría constitucional? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus objetivos? Entonces yo le llevé un preproyecto del plan que queríamos ejecutar, ¿no? Con mis asesores, también en la directiva, nos habíamos
trazado como objetivo el de elevar en primer lugar la vida académica de esta maestría constitucional, poniéndole como una voz de... O sea, la idea es que esta maestría no sea una maestría más, ¿verdad? Sino que Lógica. marque la diferencia. Exactamente. Con docentes de nivel y que a ustedes les estén premunidos justamente de los conocimientos. Éramos en la novena, somos la novena promoción, habían pasado ya 8 promociones anteriores, pero nunca se había puesto los intelectuales de las maestrías a querer hacer una junta directiva para poder plasmar ideas, no solamente en el campo académico, sino también en el campo social. Ahora, pero ¿cuál fue la respuesta de parte del doctor Quiñones Farro respecto a este planteamiento, a esta propuesta que ustedes le hacían? ¿Sintonizó rápidamente con la idea? ¿Cuál fue finalmente lo que él decidió? Automáticamente cuando le propuse que queríamos hacer una revista jurídica, lo primero que me dijo, yo te voy a apoyar, quiero también le manifesté que quería que esta maestría no solamente se circunscriba en temas académicos, sino también llevar a nuestros maestrantes a lugares donde no llega el derecho. Es más, también le planteamos de que podíamos ir a dar pequeñas charlas a colegios o a instituciones, ¿no? con el apoyo previo de él. Y le encantó la idea y me dijo, yo te voy a apoyar. Es más, yo voy a hacer que esta directiva le voy a dar la resolución respectiva para que puedas tener carta libre, y mientras yo esté aquí, yo te voy a apoyar en todo lo que ustedes quieran. Entonces ese acto de generosidad pues quedó plasmado en mi memoria, quedó grabado, porque realmente esa predisposición de querer ayudar, de querer servirnos, fue algo que realmente no le esperaba, y se ve muy poca gente, ¿no? Tuvimos pero a partir de ahí se inició una amistad, o sea, sí, eso fue solo el claro, inicio, ¿verdad? Ese fue el inicio, porque más tarde... Tengo entendido que hasta te llevó a su biblioteca personal, sí, con, no sé, más de 20.000 volúmenes. Con el doctor Pepe Pava Livieso y con el doctor Miquel Álvarez, nos invitó a su casa, ahí atrás de la María Reina, me acuerdo, y nos dijo 5 de la tarde, estaba él 5 en punto, esperándonos. Nos enseñó toda su biblioteca, que era un piso entero, ¿no? Donde era una biblioteca donde encontrabas todo tipo de temas. Aquellos que hacen uso de la vida intelectual, debe ser un deleite una biblioteca como esa, ¿no? Exacto. El Pepe Pava Livieso, me acuerdo que el doctor Carlos Quiñones le obsequió 7 libros de filosofía. Y de mi parte me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te agrada? Dime para que te lo lleves y te pongas a leer. Y veo la historia de la literatura peruana de Luis Alberto Sánchez, y veo también unos libros de Borges, todo. Él le encantaba Borges. ¿Tú eres seguidor de Borges? Sí, y estábamos en ese... Ahora, Miki, así de desprendido como nos está comentando José Santos Constantino, ¿era el doctor Carlos Quiñones? ¿Siempre era así? Mira, ¿tú que lo conociste mucho más? Carlos en realidad era una persona bastante humana, y que entendía que era necesario dar, tenía más activación en dar que en recibir en realidad. Qué perfecto. Sí, entonces lo que dice el doctor Constantino sobre su biblioteca es cierto, y yo en realidad hasta la fecha no he visto una biblioteca personal tan nutrida de literatura como la biblioteca del doctor Carlos Quiñones, que en vida él planteó, su propuesta era digitarla toda, digitar, y luego donarla a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, para que digitalizado tenga su corroboración en el libro en concreto, ¿no? Eso fue esa idea. No sé, ojalá que la familia pueda dar trámite a ello. Pero aparte de este tema, mira, nosotros con Carlos, por ejemplo, formamos hace el año 97, en plena dictadura militar, perdón, la dictadura de Fujimorato, fundamos con él el Movimiento Regional Pueblo Unido, ¿no? Cuando el Fujimorismo había hecho una persecución terrible a la gente de izquierda,
se había dispersado y buscábamos reconstruir una nueva izquierda con nuevos paradigmas, reconstruyendo el ámbito regional. En eso entonces se había encontrado y descubierto al señor de Zipán, y se estaba redescubriendo la historia preincaica de Lambayeque, ¿no? Entonces le dimos luego ese movimiento regional coincidió con otros movimientos como en Trujillo, en Piura, en Lima, y se hizo una organización que se ha denominado, hasta el momento existe, que se llama Partido Pueblo Unido, que hoy es integrante del Partido Nuevo Perú, que lidera Verónica Mendoza, ¿no? Pero la evolución de Carlos en esa materia fue de menos a más, y lo que nos llevó a coincidir, hará unos 7 años atrás, en el tema de la polución de la ciudad, el tema de los basurales, el tema del cambio climático. Esa era una de las grandes preocupaciones que el doctor Carlos Quiñones Farro tenía en cuanto a lo que significa la contaminación ambiental, y el hecho que cada día el calentamiento global, el efecto invernadero haga mella justamente en nuestra ecología, ¿verdad? Así es. Y el medio ambiente. Y él, con ese espíritu de trabajo desinteresado por la comunidad, en su universidad. De Leonardo Ortiz, como ya de conocimiento público, en la Universidad nuestro Pedro Ruiz Gallo hay ahorita una disputa, podemos decir, por el poder, ¿no? Bueno, legítima, pero que lamentablemente los señores que están ahora en el poder se quieren quedar supuestamente hasta el 2017, ¿no? Pero como ahora hay una nueva legislación que está la ley 3220 y que la única entidad que puede interpretar esa ley es la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Inversiones Universitarias, entonces ha sacado una guía para elecciones en todas las universidades nacionales y le da un término hasta el 31 de diciembre. O sea, hasta el 31 de diciembre deberían haberse hecho todos los procesos eleccionarios de las universidades nacionales. Entonces, en la nuestra, nosotros de acuerdo a esa guía nos estamos ciñendo. Ya elegimos al Ceuta, el Ceuta eligió a la Asamblea Estatutaria, ya hicimos los estatutos, ya lo aprobamos. Entonces, una vez que se aprobó el estatuto, se ha creado el Comité Electoral Universitario para elegir nuevas autoridades, que está en funciones, y la Asamblea Estatutaria se ha convertido en Asamblea Universitaria, que tiene todos los poderes en la universidad. Y entonces se va a llevar a cabo ya el acto eleccionario. El día 9 y 10 de noviembre, el día 9, van a acudir los profesores a las elecciones. Es decir, cambiamos al sistema capitalista, o el sistema capitalista va a liquidar la especie humana con su ambición de quererse enriquecer cada día a costa de lo que ese lucro desenfrenado, ese consumismo, es lo que va a acabar con la especie humana, y que debe cumplirse hasta el 31 y es de así diciembre. que en el mes de febrero de no este año, sencillamente el serán 21 de febrero, que hicimos con el Movimiento Verde un evento sobre cambio climático con el municipio de Leonardo Ortiz, los que estamos él trabajando fue el por disertador cambiar principal, el ¿no? rostro de nuestra hace universidad, mes y medio, ¿no? Y él estamos reiteró cumpliendo su con posición, que todos había los venido de pasos Cuba, donde escrupulosamente había que ido a manda esta tratarse guía. de una En la enfermedad que primera le quejaba, fue que se formó y él el se Ceuta, ratificó en las con todos los tesis de que requisitos se con los necesita profesores más antiguos de construir la universidad. un mundo donde el cambio Ceuta climático ya llevó no a cabo elecciones suceda, para generar porque la ahí asamblea ya se estatutaria. vino el fenómeno del niño Esa de asamblea Lambayeque, estatutaria tenía que terrible, elaborar ¿no? el Con estatuto. todo, ¿no? Solamente Entonces ya hemos terminado la semana pasada de hacer el estatuto, de aprobarlo, sino que promulgarlo, le adicionó y le ha empeorado editado. el tema del cambio Y esa climático y misma la asamblea contaminación. Entonces, ha elegido eso al comité corrobora electoral la que tiene que veracidad llevar a integran el comité y la electoral? certeza del análisis de Bueno, Carlos está Quiñones en presidida esa por materia, y los amigo Uriol. análisis que ha hecho pues, Uriol. son válidos. También está, Vamos a hacer ahí, Miki, José Santos, varios un amigos pequeño que alto porque hay un son tres segundo, profesores principales, recordar y del dos doctor Carlos asociados. Está Quiñones Farro en una debidamente de ya sus seleccionada entrevistas, esta y en una esta solicita- plana docente. Exactamente, y también tres estudiantes del tercio estudiantil, del tercio más desarrollado que tiene la universidad, o sea, los Así es, mejores pero alumnos. me supongo, y he escuchado algunos comentarios, que el actual señor rector encargado, Agustín Ramos, está tratando de poner algunos impedimentos, algunos problemas, en todo caso, para que desarrollen bien sus actividades esta comisión o estos integrantes para seleccionar a las nuevas autoridades. Mira, no solamente un obstáculo, o sea, desde que se hemos iniciado no ha habido ningún tipo de colaboración de parte de las autoridades de la universidad, cuando la guía, ¿no?, y el SUNEDU
mandata que las autoridades tienen que sufragar los gastos que esto irrogue. Nosotros hemos hecho los trámites necesarios, no nos han dejado que las elecciones sean al interno de la universidad. Hemos, tomado el local de la federación, en donde se ha reunido Creo permanentemente que queda la asamblea patentado en esa estatutaria y hemos entrevista elaborado con el estatuto, el colega un Cristian, estatuto el doctor realmente Carlos bastante Quiñones progresista, tenía una un profunda estatuto preocupación que por hace que el la sistema universidad se ligue a la universitario sociedad y sobre y que todo vea sus por problemas y que cómo podamos la trabajar con universidad, ella. Entonces, hasta Pedro Ruiz ahora, Gallo, que es parte todos del son sistema de la obstáculos. universidad No pública, hay apoyo, no adolecía hay y financiamiento, porque la adolece universidad aún debe de una financiar. serie de Entonces de nosotros los situaciones que no profesores la hemos logra tenido que financiar posicionar todo el proceso. como debería ser O sea, son en- miles de en- soles y ahí estamos. Entonces en la ahora, macrorregión el norte. día de ¿Qué ayer, podrías el opinar, Comité Electoral José ya Santos Constantino, al respecto? vacó un cronograma Mira, también de también elecciones hay un tema muy de las nuevas importante autoridades. que él, Están ahorita en la que él nos inscripción de señaló, listas, que fue debe uno de terminar los pasado propulsores mañana, y creadores y de luego muchas después, escuelas de posgrado entonces ya vendrá de el la proceso Universidad Pedro eleccionario. Rigallo. Se ha sido Eh, creador, algunas ha sido listas escritas, promotor ¿sabe y qué? De más de una. Algunos y de nombres. más de una, y de Todavía, más de ¿no? una. Pero Tenía nosotros- una lucidez intelectual impresionante. Me acuerdo mucho cuando estaba con él era un socialista, ¿no? Hablaba mucho sobre Francia, le gustaba mucho hablar sobre la política francesa y donde me mencionó cronológicamente todos los presidentes pues, de Mitterrand, Chirac, Sarkozy, ¿no? Hollande, hasta que terminó y vaticinó, dijo la hija, acuérdate que la hija de Le Pen, esa Marine Le Pen, que es una de extrema derecha, y va a tener el duelo con esta joven promesa. Me acuerdo mucho que me dijo de Emmanuel Macron, el movimiento en marcha, ¿no? Y cierto, pues no, que nos ponemos a ver, ya están en segunda vuelta, todo. Es un tipo que era un visionario político, como dice el doctor Miquel Álvarez, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Me acuerdo también mucho una conversación que sostuvimos cuando para votar por sus estaba nuevas preguntando autoridades y el los día 10 lo candidatos va a tener que hacer los estábamos estudiantes, con toda la ¿no? cátedra que Entonces que estaban llevando, de pero lo que hizo- salga de ahí, entonces ya lo tendremos hizo, nuevas ¿no? autoridades en la universidad. ¿por qué no darle Posiblemente si no oportunidad concurre la a mayoría de los docentes colegas, que tienen entonces habrá que hacer maestría, una segunda doctorado? vuelta que será Claro, dentro de una porque semana siempre ese y por lo centralismo tanto de querer venir todo de vamos a tener nuevas autoridades sí o en En su universidad. como ya de conocimiento público en la Universidad nuestro Pedro Ruiz. en nuestra maestría. Y él tenía ya como objetivo poder traer, ¿no? Docentes de nuestra región. Y luego ya en el camino, bueno, el doctor se nos enfermó y viajó a Cuba, ¿no? Que fue a su tratamiento que hizo por el país, ¿no? Por el país caribeño. También otra cosa que también me dejó grabado fue sus conversaciones sobre sociología. Me acuerdo mucho con Pepe Paz y el doctor Miquel Álvarez, hablaba mucho del precursor de la sociología como Augusto Comte, ¿no? A Durkheim mencionaba, y hablaba de Emilio Durkheim, filosofía. claro, si él era un gran conocedor de la sociología de la educación, evidentemente ha tenido que haber conocido a fondo a Emilio Durkheim. Comte decía él no solamente como el creador de la terminología de la sociología propiamente dicha, No, el sino creador de la sociología como ciencia. y también Augusto Comte. hablaba del positivismo y Claro. también hacía un periplo también con todos los filósofos ¿no? de la antigüedad todo y los nuevos que estaban apareciendo. Era un tipo demasiadamente versado. Estamos hablando de una personalidad con un conocimiento enciclopédico. Exactamente, porque no solamente, fuera de ello, ¿no? Yo hablaba de filosofía, hablaba de sociología, y llegamos al campo de la literatura. Entonces me dice, si a ti te gusta la poesía, eres poeta, ya pues, hablemos de poesía. Y empezó a recapitular a todos los literatos, ¿no? Él era muy hincha de Ernest Hemingway. Y llegó a Borges, y en Borges me dijo algo que yo realmente no desconocía, ¿no? A pesar de que el mundo literario nos apasiona y hemos leído, ¿no? Y a pesar que eres hincha del autor del Aleph. Que era hincha de Borges. Hablaba de Borges, pero en el sentido no en el sentido literario, en su imaginación que tenía él sobre las matemáticas. Hablaba, o sea, Borges en sus obras habla, por ejemplo, sobre la genealogía
sincrónicas, ¿no? Hablaba sobre las gramáticas utópicas y esa cosa a mí me llamó la atención pues, porque eran cuentos ensayos de Borges, pero direccionados a las matemáticas. O sea, ese universo de fantasía que tenía Borges, y él lo consideraba pues, como uno de los más grandes eruditos del siglo pasado. Bueno, Miki, ¿qué más podríamos decir respecto a la contribución al quehacer social, al desarrollo académico, educativo, cultural? ¿Cuál es el más grande legado, tú que lo has conocido mucho, que has caminado muchos años con el doctor Carlos Quiñones? ¿Cuál crees tú que es el más grande legado que nos deja la posteridad del doctor Carlos Quiñones para toda la región Lambayeque? Bueno, él llevó a la práctica lo que pensaba, ¿no? O sea, en realidad, Era un hombre consecuente, sí, indudablemente. las Yo 24 horas del día. Mariátegui y José Carlos nos dijo alguna vez en sus 7 ensayos que en el Perú había una mala costumbre, que es la de agitar palabras y no hechos, ¿no? Entonces, Carlos era del que agitaba hechos, y hechos de organización, y hechos de concreto. Claro, por ejemplo, en el tema de la organización del SUTEP, él llegó a ser secretario general del SUTEP en aquellos días difíciles de la dictadura militar de Morales Bermúdez, por ejemplo, ¿no? Él, respecto al tema de los azucareros, frente a la diáspora de su organización, trabajó e impulsó, por ejemplo, el Consejo Regional Azucarero, que hoy agrupa a las 5 cooperativas azucareras, ex cooperativas azucareras, y está trabajándose la unidad a través de un proceso, de un proyecto de ley por la reivindicación que se denomina la ley de Comisión de la Verdad para la Industria Azucarera, por ejemplo. Él fundó el Movimiento Verde y buscó instrumentalizar el pensamiento a través de una propuesta programática. Tan es así que, por ejemplo, impulsó dentro del Frente Amplio, al que también se adhirió él a través del Movimiento Verde, impulsó la escuela política, ¿no? La escuela política que denominó y se le puso como nombre Rubén Soberón y Fanny Abanto, ¿no? Como homenaje a estas dos personas que, bueno, ya no nos acompañan y que bajo determinadas circunstancias perdieron la vida, ¿no? Entonces, esa escuela política, él conjuntamente con otros compañeros se hizo la programación de la escuela política y fue uno de sus principales disertadores. Entonces, en realidad sería amplio. Además, la lucha contra la corrupción también fue uno de sus aspiraciones y sus bastiones. Él fundó en la Universidad Pedro Luis Gallo el Frente Amplio Anticorrupción, ¿no? Buscando sacar a nuestra alma mater, la Universidad Pedro Luis Gallo, de la incertidumbre, de los temas graves de corrupción que se han venido denunciando y que han llevado a algunos catedráticos pues a pisar hasta la cárcel. Entonces, miren, esta ha sido su labor de Carlos, ¿no? Y últimamente, ya cuando él estaba quejado del mal que finalmente lo llevó a la desaparición física, él conversó íntimamente con nosotros y nos dijo cómo hay gente tan mala, tan perversa, que hace tanto daño al mundo, ¿no? Que está con buena salud y siguen haciendo el daño a la gente. Y sin embargo, las personas que tenemos tanto que hacer en este mundo para que mejore, para que haya más justicia, sencillamente pues tenemos la salud un poco resquebrajada, ¿no? Un poco pensando en que sí, pues no, una increpación, increpando, una interpelación a sí mismo, ¿no? De que estos son hechos que se dan, que suceden y que sencillamente la vida resulta siendo corta para tantas cosas que uno desea hacer, aspira a hacer, y que en el caso de Carlos nosotros consideramos que ha dejado un buen ejemplo a la juventud, a los miles de alumnos que lo han conocido, no solamente en pregrado, ¿no? Sino también en posgrado, ¿no? Que con el doctor Constantino nosotros llevamos el curso, la maestría de Derecho Constitucional y Gobernabilidad, y Carlos, en la época en que fue director de la escuela de posgrado, estuvo pendiente de que las cosas se hagan de la mejor manera. Es eso lo que nosotros podríamos reivindicar como un gran legado
Quería, Perfecto. ¿Algo más? quería agregar también sobre lo que acota mi gran amigo Mickey Álvarez. También hablaba mucho de la mística y de la ideología, ¿no? Pero llevándolo bien, pero no sin comprar los votos con dádivas, con monedas, ¿no? Y me acuerdo que era un tipo que no le gustaba que la política se manche, ¿no? A través de estos sujetos, ¿no? Que él los consideraba execrables para la política. Y, y nos comprometió, me acuerdo mucho, sostuvo la conversación con mí, con Pepe Paz, con mi persona, nos comprometió a formar nuevos líderes en el campo del derecho, pero llevándolo siempre a formar y llegar hasta los lugares, como que he dicho, más remotos de Chiclayo y poder llevar el derecho, la ciencia del derecho a toda esa gente, ¿no? Y sociedad. Perfecto. Bueno, ya finalmente, creo, no sé si hay un último recordar del doctor Quiñones Farro, y si fuera así, nos hace la indicación Víctor. Finalmente, Hay ahorita de alguna una manera, disputa, una podemos decir, vida por el poder, ¿no? profícua, Bueno, legítima, pletórica, pero que lamentablemente los señores que están ahora en el poder se quieren quedar vida supuestamente académica, hasta 2017, ¿no? participación Pero como ahora hay una nueva creo que legislación tenemos ahí que está la ley un- 3220 3220. y que la única entidad que puede interpretar esa ley es la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación de Instituciones Universitarias. Entonces ha sacado una guía para elecciones en todas las universidades nacionales y le da un término hasta el 31 de diciembre. O sea, hasta el 31 de diciembre deberían haberse hecho todos los procesos eleccionarios en las universidades nacionales. Entonces, en la nuestra, nosotros de acuerdo a esa guía nos estamos ciñendo, ya elegimos al Ceuta, el Ceuta eligió a la Asamblea Estatutaria, ya hicimos los estatutos, ya lo aprobamos. Entonces, una vez que se aprobó el estatuto, se ha creado el Comité Electoral Universitario para elegir nuevas autoridades, que está en funciones, Creo y la que Asamblea de esta Estatutaria se ha manera, convertido en asamblea estamos universitaria de que alguna tiene forma todos los poderes. dando un merecido homenaje a una personalidad de la cultura, de la intelectualidad, del quehacer social, lambayecano, como fue el recordado doctor Carlos Manuel Quiñones Farro, y lo estamos haciendo justamente con dos de sus grandes amigos, personas que estuvieron muy vinculados en su quehacer académico, en el caso de José Santos Constantino, y político en el caso de Mickey Álvarez. Finalmente, ¿qué proyectos tenía de corto plazo, de corto y mediano plazo el doctor Carlos Quiñones Farro? Porque ya, imagínate, estamos de cara a unas elecciones, probablemente en septiembre, octubre comience ya la vorágine de la campaña electoral de cara al 2018. ¿Qué pensaba, por ejemplo, respecto a ese tema el doctor Carlos Quiñones Farro en relación al futuro de la región Lambayeque? Bueno, respecto a ese tema, la última reunión que tuvimos en el Movimiento Verde con Carlos fue aproximadamente hace un mes, ¿no? Allí se elaboró un cronograma de actividades que él planteó que empiece por una propuesta programática, es decir, elaborar un programa de desarrollo regional que pueda aglutinar a los sectores democráticos, progresistas, patrióticos, nacionalistas y socialistas en una alternativa que de no más de 5 puntos incluso planteó, ¿no? Para que los municipios y el gobierno regional sean reales interlocutores de la comunidad lambayecana y que puedan ejecutar de manera idónea, eficaz y honesta el presupuesto que se le va a asignar para la reconstrucción de Lambayeque. Eso fue lo primero que planteó. Y además planteó de que necesariamente las candidaturas sean elegidas en elecciones internas, no a la imposición. ¿Un militante, un voto? Claro, Miki? un militante, un voto, como es lo que ya se ha estado estilando en estos últimos Y tiempos. que es lo realmente y que democrático, él ¿verdad? pregonó además Exacto, siempre exacto. eso. Entonces, ese es el plan que nos planteó, nos propuso para el Movimiento Verde, porque su aspiración era de que finalmente, si hay algunas organizaciones nacionales que no participan o no pueden inscribirse para estas elecciones del 2018,
ahí está el Movimiento Verde, que abre las puertas a todos los sectores sociales que coinciden con el desarrollo, con la aspiración de los lambayecanos en función de los intereses de las grandes mayorías, para que puedan participar en estas elecciones, siempre sujetándose a la propuesta programática y a la escuela de liderazgo, porque ya se ha armado, con el apoyo de Carlos, se ha armado ya una currícula para una escuela. Los que aspiren, ¿Y hay una malla curricular? claro, los que aspiren a ser candidatos a la alcaldía, regidores o al gobierno regional, Necesariamente tienen que pasar por la escuela. no van a aprobar serlo si es que no aprueban el curso de formación de liderazgo, y en el cual estamos no solamente analizando el tema del desarrollo regional de Lambayeque, las estrategias, sino también en el tema jurídico, los delitos que se pueden cometer, peculado, cohecho, un conjunto de... Dolo, malversación. Todo, eso. malversación, peculado de uso. Es decir, Así es. todo ese tipo de delitos está dentro de la currícula para que cada candidato sepa lo que se atiene y lo que le va a pasar si es que mete la mano. Entonces, y eso también es parte de su legado de Carlos, ¿no? Porque estamos cansados de que improvisados de último minuto lleguen a las alcaldías y resulte pues siendo un fiasco. Cada alcalde que sube es peor que el anterior, y de eso los lambayecanos ya debemos estar curados. En otras palabras, el doctor Carlos Quiñones Farro también decía, vas allá a la asnocracia, pero también a la clectocracia. Sí, algo así. Yo creo que el doctor Constantino también tiene sobre ese aspecto unas situaciones que Carlos también compartía permanentemente. Sí. José Santos, ya como que vamos cerrando esta importante entrevista con ustedes. Finalmente, ¿qué últimos recuerdos que pasan a la posteridad y que evidentemente no solo es un legado para sus amigos, para la gente más cercana, para su entorno, sino también, yo diría, para la gran comunidad universitaria, estudiantil, y por qué no decirlo, para toda la región Lambayeque? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, y como un Universidad. compromiso formal Y que hemos entonces se va a llevar a cabo ya el acto conversado eleccionario. con El día mi querido amigo 9 Miguel Álvarez, y 10 de noviembre, el estamos día en 9, puertas ya van a de- acudir los de profesores nuestra ceremonia de a las graduación, elecciones y quisiera para extender la invitación votar por sus nuevas pública autoridades. a la familia Y el del día 10 lo van a profesor tener que hacer los estudiantes, Carlos ¿no? Quiñones Farro, Entonces, el doctor Carlos Sí, Quiñones. para de lo hacer que un salga de ahí, homenaje, entonces ya para hacer un tendremos homenaje nuevas póstumo autoridades en la ahí universidad. Posiblemente lugar si donde no se concurre la integra mayoría de los colegas, entonces habrá que hacer una segunda vuelta que será dentro de una semana, y por lo tanto vamos a tener nuevas autoridades sí o en su universidad. Un pequeño homenaje público. como ya de conocimiento público para que en sepa la Universidad su nuestro familia Pedro de Ruiz que Gallo hay hubieron muchas ahorita personas que lo una conocieron y disputa, lo podemos decir, por el poder, estimaron y ¿no? que- Y que han Bueno, valorado. legítimo, y que hemos pero valorado que sobre todo, ¿no? Porque ese es el los tema, ¿no? señores que están ahora en Era el un poder hombre, se quieren quedar para terminar, pues, con una supuestamente hasta el extraordinaria 2017, visión ¿no? Pero como política ahora hay una nueva y una entrega legislación que está la ley totalmente 3220, 3220. y la que lucha, la por lograr única un entidad país- que puede un país interpretar mejor, esa un Lambayeque ley mejor. Era un la hombre SUNEDU, que es la esencialmente bueno. Superintendencia Exactamente, Nacional de donde Instituciones más que todo él Universitarias. quería que se Entonces impere ha los principios sacado de una igualdad, de guía solidaridad, para elecciones en todas de las universidades hermandad, nacionales, ¿no? y Ese le da era un término el hasta el profesor 31 de Carlos diciembre. Quiñones. Como O sea, hasta el muy 31 de amante diciembre. de la cultura francesa, creo que él siempre debe haber dicho igualité, fraternité, liberté. Así es, Bueno, gracias José Santos. Y Miki, finalmente... Claro, y se arreglado. descubrió, ¿qué pues, es, ¿no? lo que, último por que ejemplo, podría decir 50 respecto al tesis doctor era el mismo Carlos jurado, Quiñones y en qué encabezado medida por su el legado señor Juan va a seguir Aguinaga, permanente en eh, el tiempo, porque Pepe los Gómez hombres pasan, pero y no Julia sus Liz. hechos, ¿verdad? O cambiaban, ¿no? Uno era Sí, presidente, sí, sí. secretario. Sí, O mira, sea, lo como último que yo 1500 podría pesos. decir de él es que Carlos Y no, o que sea, no había otros. tuvo mucho amor. ¿Y Entre qué he comillas, encontrado? por ¿Y la qué he encontrado? humanidad, Porque yo he mucho amor estado por su investigando pueblo, eso. mucho amor por su familia. Y también Bueno, por- siempre, por de amor todas filial, maneras, por el su delincuente querida deja hija, algo su de única su hija. delito, Claro. ¿no? Tuvo una sola Yo he hija, encontrado unas y él que se llaman siempre le gustaba a- cantar Mi Niña dilucidar, Bonita, y dedicada cuando a se su hija. diluciden, Sí, de muchos muchos barrios. van a... Que Para es- mí, realmente Tenemos lamentable. hijas, O sea, de- Quería agregar, de- quería agregar también tiene hija. así es, quería agregar que bueno, yo lo considero particularmente con el tiempo que lo he conocido al maestro como un digamos, filántropo de la un cultura análisis de más o académica menos unas lambayecana. 60 tesis, Pero
es una de La también mayoría cualidades de que estas tesis lo no cumplían con los catalogó requisitos de bajo una ese- tesis bajo ese de contexto. científica, digamos, Claro, para que gran seas Filántropo maestro. de la cultura Claro. académica. Y también me decía olvidaba el que ha mucho hecho la mencionaba auditoría al hacedor como literario, punto final, que es nuestro esta común investigación amigo, el solamente licenciado sirve para Nicolás una Cedró tesina. Navarro, Esta al que le tenía investigación también es una especial monografía. consideración y Esta respeto investigación no intelectual, reúne es ningún uno de los requisito uno de los de ser un de los trabajo jóvenes científico. valores intelectuales que existían en la región Lambayeque. Ahora entiendo por qué Nicolás fue el primero que le ha dado like cuando hemos Sí. colgado. Si no hemos tenido la oportunidad de, el ver, de ciberespacio vernos que con vamos a hacer este con el homenaje. licenciado Nicolás, Claro. no hemos tenido la Sí, oportunidad de todavía hay vernos un con par el de profesor, minutos. el profesor Nicolás, pero eso fue lo que lo que también me mencionó. Muchas gracias, José Santos, y a ti también, Miki, muchas Gracias gracias por también. estar con nosotros el día de hoy. Bueno, eso fue el sentido homenaje de Destape Televisión para quien en vida fue doctor Carlos Quiñones Farro, que en paz descanse. Regresamos mañana con otro programa igual de importante. Galerías Comerciales Oscar Montano, en pleno centro de Chiclayo, marcando la diferencia en moda para toda la familia. Múltiples stands con moda casual y de vestir.